Bueno, entonces, buenos días a todos. Vamos hoy a revisar algunos asuntos prácticos del cálculo de los lentes tóricos y de por qué usar el astigmatismo corneal total en el cálculo de estos lentes. Entonces, primero, vamos a hacer un breve repaso de conceptos básicos de cómo se determina el astigmatismo corneal total y cuáles factores influyen en la magnitud de ese astigmatismo para que es el que se va a considerar eh, para el cálculo del lente tórico, porque recordemos que cuando hacemos una cirugía de catarata, retiramos el cristalino y entonces retiramos el efecto de astigmatismo cristaliniano y solamente va a quedar el astigmatismo corneal, pero el corneal incluye la cara anterior y la cara posterior. El astigmatismo generado por otras estructuras oculares como la retina, pues es realmente muy pequeño, entonces realmente se puede considerar que es que no es significativo clínicamente. Despreciable. Despreciable, exacto, esa es la palabra. Y entonces nos vamos a basar en el astigmatismo corneal, pero el astigmatismo corneal total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recordemos que la córnea tiene una cara anterior de cierto radio de curvatura y una cara posterior que es un poco más curva. Y la cara posterior no está en contacto con el aire, sino que la cara posterior es la interfase entre el estroma corneal y el humor acuoso, mientras que la cara anterior tiene una interfase entre el aire y el estroma. Por eso los poderes de cada una de las caras son muy diferentes. La córnea, como lente, ópticamente hablando, es un menisco negativo, porque es más delgado en el centro y más grueso en la periferia, y la cara posterior es más curva. ¿Qué quiere decir eso? Que si la córnea estuviera puesta en un medio aire-aire, en ese momento tiene un poder altamente negativo, porque la cara posterior sería muy negativa. Pero como no es así, sino que la córnea está en un medio aire, humor acuoso, el poder de la cara posterior se disminuye muchísimo y por eso el poder neto de la córnea, a pesar de ser un menisco negativo, es positivo. Por eso la córnea in vivo es un lente positivo. Ahora, como la cara anterior es la que tiene el mayor poder debido al cambio más notorio de los índices de refracción de los dos medios que la rodean, pasa de un índice de refracción de 1.0 del aire a un índice de refracción de 1.376. Y recordemos que la diferencia de los índices de refracción forma parte de la fórmula para determinar el poder de un lente. Entonces, este cambio, que es casi de un 40%, pues hace que esta cara anterior sola, analizada sola, en promedio tenga más o menos 48 dioptrías de poder, en promedio. Mientras que la cara posterior tiene un cambio muchísimo menor en los índices de refracción. Pasa de 1.376 a 1.336, o sea, casi solamente un 4%, casi 10 veces menos, y por eso el poder de la cara posterior, que es un poder negativo, solamente es de alrededor de -5 o de -6 dioptrías. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es en cuanto al poder promedio de la cara anterior y posterior, pero otra cosa es que recordemos que los meridianos de la cara anterior pueden ser de diferente curvatura, que es lo que llamamos la toricidad, y es lo que genera el astigmatismo. Entonces, también vamos a encontrar un astigmatismo de la cara anterior y otro astigmatismo que es diferente de la cara posterior. Debido a esto que ya explicamos de los poderes diferentes de la cara anterior y la posterior, pues el astigmatismo que más impacta es en general el astigmatismo de la cara anterior. Y ese astigmatismo de la cara anterior, entonces, en general, digamos, es el que es más fácil de medir, es el que se ha considerado cuando uno habla de astigmatismo corneal. Cuando uno habla de astigmatismo corneal, se ha medido ese astigmatismo corneal con un queratómetro manual, que es una técnica de reflexión que solamente evalúa la cara anterior, o con algún tipo de elemento de reflexión como un disco de plácido de alguno de los equipos,
de los que medimos córnea, esos equipos que hacen solamente reflexión miden solamente el astigmatismo anterior. Pero desde hace ya 100 años se sabe que también hay un astigmatismo posterior que puede tener algo de significancia clínica porque puede, en general es bajito, de -0,2, -0,3 dioptrías, pero puede llegar a ser de -0,50 o inclusive de más. Entonces, en ese caso ya tiene importancia clínica. Hoy en día contamos con equipos que por usando una hendidura de luz visible o de luz infrarroja con técnicas de hendidura de luz con el efecto Scheimpflug o con aplicando el principio de la tomografía de coherencia óptica de segmento anterior, pues pueden ver también la cara posterior y pueden medir el astigmatismo real de la cara posterior. La gran duda en los últimos 15 años ha sido si esa medida del astigmatismo corneal posterior es confiable o no, porque había muchas dudas sobre la capacidad real de esos equipos. Cada vez hay estudios que muestran que la nueva tecnología que acompaña los nuevos dispositivos hace que sea repetible y que realmente llegue a un punto en el cual ya es confiable la medida de la cara posterior. Entonces, para resumir, tenemos las dos caras con sus dos astigmatismos que hoy en día podemos medirlos de manera confiable. Dentro de los equipos que tenemos para medir el astigmatismo de la cara posterior, pues estaba el Orbscan 2, que ese pues está ya, digamos, entrando en desuso porque no se está produciendo más, que usaba una luz de hendidura de luz visible, el Sirius, el Galilei, el Pentacam, el MS39 y el IOL Master. Me voy a referir más que todo al IOL Master, que es un biómetro óptico, pero que además, o que se fundamenta en el principio de tomografía de coherencia óptica, y por eso puede evaluar la cara posterior. Además, tiene un autoqueratómetro de reflexión con el cual adiciona información sobre la cara anterior y lo usamos de manera rutinaria en el IOL 700 de Zeiss. Habiendo dicho eso, entonces puede haber una serie de combinaciones. ¿Qué pasa? Bueno, que adicionalmente se me olvidaba decir que este hecho de que la cara anterior sea positiva, de poder positivo, y la cara posterior sea de poder negativo, hace que el análisis de las curvaturas y el poder óptico resultante de esa curvatura sea totalmente inverso. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cara anterior, si tenemos un meridiano más curvo en la cara anterior, si es más curvo es más positivo. En cambio, si tenemos en la cara posterior un meridiano más curvo, va a ser más negativo, ¿sí? Por el poder negativo de la cara posterior. Entonces, eso a veces confunde un poco cuando vamos a clasificar el astigmatismo con los métodos clásicos de clasificación. Entonces, recordemos que nosotros desde hace 100 años se clasifica el astigmatismo con la regla o contra la regla o el astigmatismo oblicuo, dependiendo de la posición de los dos meridianos principales. Recordemos que el con la regla, que se llamó así simplemente porque se encontró que era lo más común, porque en esos primeros grupos de pacientes que hicieron las medidas de los meridianos corneales en pacientes jóvenes, pues encontraron que casi todos tenían el meridiano más plano del horizontal anterior. Y como era lo más común, lo llamaron con la regla. Entonces, el astigmatismo con la regla es simplemente que el meridiano corneal anterior más plano es el horizontal y entonces el más curvo es el vertical. Ese es el astigmatismo anterior con la regla. Recordemos que en la cara anterior, por ser más curvo el vertical, tiene más poder. Bueno, bien correcto. ¿Sí? O sea que podemos decir que en el astigmatismo con la regla, podemos decir que el meridiano más curvo es el vertical, estamos hablando del astigmatismo anterior, o podemos decir que el meridiano más poderoso o más positivo es el vertical, y es lo mismo. Pero resulta que si nos pasamos para la cara posterior, como les decía, la relación de curvatura y poder se invierte. Entonces, en este caso que tenemos dibujado aquí, este ejemplo,
en el cual pusimos que el meridiano corneal posterior más curvo es el vertical también, resulta que ese posterior que es más curvo tiene menos poder porque es más negativo. En este caso, por ejemplo, le pusimos que tenía menos 6 dioptrías. En cambio, el horizontal, que es menos curvo, tiene menos 4 dioptrías. O sea que en la cara posterior es al revés. El más curvo es el de menos poder. Y por eso, a pesar de que la curvatura o la relación de las curvaturas entre los dos meridianos principales es la misma, miren que aquí en la cara anterior el más curvo es el vertical y decimos que es un astigmatismo anterior con la regla. En la cara posterior, siendo el más curvo también el vertical, resulta que es un astigmatismo corneal posterior contra la regla. ¿Por qué? Porque realmente el efecto no es analizando la curvatura, sino analizando el poder. Entonces, por eso es más fácil entender esta interpretación cuando no se habla de más curvo, sino de más poderoso. Entonces, podemos decir que en la cara anterior, en este caso, el meridiano vertical es el más poderoso y por eso es con la regla. En cambio, en la cara posterior, el meridiano más poderoso es el horizontal, porque miren que es menos negativo. Y al ser el más poderoso el horizontal, por eso es un astigmatismo contra la regla. No sé si eso quedó claro. Pero, ¿Sí? Bueno, entonces, esta combinación de astigmatismo anterior con la regla y astigmatismo posterior contra la regla es la combinación más común y se cumple cuando el astigmatismo anterior es con la regla, se cumple en alrededor del 90% de los ojos. Es decir, el 90% de los ojos que tienen astigmatismo anterior con la regla van a tener astigmatismo posterior contra la regla. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que no es la única combinación que existe. Cualquier combinación se puede dar. Entonces, puede ser que el astigmatismo anterior sea con la regla y el astigmatismo posterior sea con la regla también. Eso se da en un porcentaje muy bajo de ojos, como alrededor del 10%, pero se da. Y también puede ser al revés, que el astigmatismo anterior sea contra la regla, es decir, que aquí el anterior más poderoso es el horizontal y que el astigmatismo posterior sea contra la regla. Pero ¿qué pasa? Que cuando el astigmatismo anterior es contra la regla, el porcentaje de ojos que tienen astigmatismo posterior también contra la regla ya no es el 90%, como decíamos cuando el astigmatismo corneal anterior era con la regla, sino que se baja muchísimo, alrededor del 70, 60 o 70%. O sea, se incrementa mucho el número, el porcentaje de córneas que tienen un astigmatismo diferente al contra la regla, que puede ser o con la regla, como en este caso, o puede ser oblicuo. Eso parece un trabalenguas, pero ya lo vamos a ir entendiendo un poco más. Voy a mostrar simplemente un par de estudios, se han hecho varios estudios grandes para reforzar lo que acabo de decir. Entonces, en este estudio del doctor Conen en Alemania, ya de hace 9 años, analizó 3.818 ojos con el Pentacam y encontró, recuerden que el Pentacam tiene una hendidura de luz Scheimpflug y puede evaluar la cara anterior y la cara posterior, y encontró que en los ojos que tenían astigmatismo anterior con la regla, efectivamente el 97% de esos ojos tenían astigmatismo posterior contra la regla. Se confirma lo que hemos dicho, que esa es la combinación más común cuando el astigmatismo anterior es con la regla. Pero encontró que cuando el astigmatismo anterior era contra la regla, solamente el 60% de los ojos tenían astigmatismo posterior contra la regla. Es decir,
que si uno se enfrenta a un ojo con astigmatismo anterior contra la regla, pues predecir qué tipo de astigmatismo posterior tiene es casi que lanzar una moneda al aire, porque un 60% tienen contra la regla, pero el resto pueden tener astigmatismo corneal posterior con la regla o astigmatismo corneal posterior oblicuo. Y nosotros con la doctora Estorino, que hicimos ahora recientemente, estamos terminando pues este estudio también con más de 9.000 ojos. Y ese estudio, basándose en la medida del IOL Master 700, que recordemos que el IOL Master 700 tiene un OCT incorporado y puede evaluar la cara anterior y la cara posterior, encontramos algo similar. Entonces, aquí en estos primeras barras de la izquierda, son los ojos que tienen astigmatismo anterior con la regla. Cuando el astigmatismo anterior es con la regla, miren que vemos una barra naranja muy alta por encima del 90% en casi todos los grupos de edad y solamente en los mayores de 80 años se baja un poquitico, pero está por encima del alrededor del 85%. Y esa barra naranja es que el astigmatismo posterior es contra la regla, o sea que volvemos a confirmar lo que ya se ha encontrado en otros estudios, como en el que mencionábamos de los alemanes, que cuando el astigmatismo anterior es con la regla, entre el 85 y el 95% de los ojos, dependiendo del grupo de edad, tienen astigmatismo corneal posterior contra la regla. Es decir, que si nos enfrentamos a un ojo que tiene un astigmatismo corneal anterior con la regla, tenemos muy altas posibilidades de predecir que el astigmatismo corneal posterior será contra la regla. Listo. Pero ahora vámonos al otro grupo. Cuando el astigmatismo corneal anterior es contra la regla, miren que la barra naranja, que es que el astigmatismo corneal posterior es también contra la regla, se cae totalmente. Entonces miren que en los pacientes jóvenes, de hecho, solamente el 20% de esos pacientes menores de 40 años que tienen astigmatismo anterior contra la regla tienen astigmatismo posterior contra la regla, muy poquiticos. Y en los adultos sube un poco, pero no llega al 60%. Miren que está entre el 55 y el 58% en los que están entre 40 y 80 años. Y de hecho, en los mayores de 80 años, que son muchos de nuestros pacientes de catarata, pasa solamente el 40%, no llega ni el 50%. Esto confirma lo que acabamos de hablar sobre el estudio en Alemania, que cuando uno tiene un astigmatismo corneal anterior contra la regla, es totalmente injustificado tratar de predecir con un nomograma qué tipo de astigmatismo corneal posterior tiene ese ojo. Ese es el principio fundamental que quiero dejar claro hoy. ¿Por qué? Porque resulta que durante los últimos 15 años se han utilizado nomogramas para hacer los cálculos de la toricidad, teniendo la justificación en ese momento, hace 10 o 15 años, que era muy difícil medir el astigmatismo real de la cara posterior. Y esos son los nomogramas de Barrett, el nomograma del calculador tórico de Barrett, que está también dentro del calculador de Alcon, el nomograma de Abulafia-Koch, que está dentro del calculador de Reiner, y el nomograma de Zeiss, que también está dentro del calculador de Zeiss. Y todos esos nomogramas lo que hacen es simple y llanamente suponer que el astigmatismo corneal posterior es contra la regla en todos los ojos. Aquí es evidente que esas... Alejandro, Sí, doctor Gabriel. una pregunta. La regla es con la regla contra la regla posterior, pero con el correr del tiempo, el astigmatismo con la regla o la curvatura anterior va cambiando y se puede volver contra la regla. Sí, adicionalmente vemos esos cambios con la edad. Entonces miren que eso no lo tengo acá, pero también con la edad
el astigmatismo corneal anterior va siendo menos frecuente y va siendo un poco más frecuente el astigmatismo corneal anterior contra la regla. Es Sí. decir, que en los pacientes mayores de 60 años, no solamente lo que estamos viendo aquí, que cuando esos pacientes mayores de 60 años, que son los que operamos de catarata, tienen astigmatismo anterior contra la regla, no es posible predecir el astigmatismo corneal posterior. No solamente eso, sino lo que usted acaba de decir, que el porcentaje de pacientes con astigmatismo corneal anterior contra la regla se incrementa. Entonces, mientras que en los grupos jóvenes, alrededor, menores de 40 años, alrededor del 80-85% de los ojos tienen astigmatismo anterior con la regla, en los mayores de 60 eso baja hasta alrededor de un 50%. Esos datos también los tenemos. Entonces, eso Alejandro, empeora el panorama, ¿cierto? Alejandro, la curvatura anterior va cambiando, la posterior se ha visto que no cambia. Correcto. El cambio de la curvatura posterior es Entonces, mínimo. si usted tiene un paciente en el que tiene la historia clínica, como aquí, de 20 años, 25 años, que le hizo una topo y encontró que tenía con la regla contra la regla, ahí sí ya puede No, predecir que el contra la... no, no se puede porque usted no a no ser que le haya medido el posterior, pero no vale la pena, doctor Galvis, porque hoy en día lo que hacemos es que le medimos directamente el astigmatismo corneal anterior y Claro, posterior listo, para, listo, listo. para medir el total ahora, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la moraleja, el principio y el concepto que todavía les cuesta trabajo a las personas, digamos, los expertos en esto, que son Barrett, Abulafia, Koch y otros, que es que es fácil de entender que es mucho mejor medir la realidad con los equipos que ya son confiables que ponerse a predecir con un nomograma que tiene una alta posibilidad de error? Ellos todavía no lo aceptan. ¿Por qué? Pues porque son los que promueven los nomogramas, ¿cierto? Pero ya hay un estudio de hecho de Koch y Wang que muestra que tiene menos error ya la medida con el Label Master que la suposición con el Barrett. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ese es el estudio que vamos a comenzar, que para demostrar no solo esto, que estamos ya demostrando que se cumplen las proporciones, sino que en la realidad se evidencie que hay menos error al hacer la medida real. Pero eso es un poco más complejo. Por ahora, de todos modos, se puede decir que hay suficiente evidencia publicada para decir que no se justifica usar un nomograma de predicción cuando el astigmatismo corneal anterior es contra la regla. Al menos eso es totalmente justificado y respaldado por evidencia. Porque, Alejandro, y sí, también si hoy en día están los aparatos, vale la pena hacerle a todo la medición anterior y posterior porque la curvatura anterior puede ser positiva con la regla, pero la posterior podría ser también con la regla. con la regla. Claro, mire, Entonces, de hecho, ahí doctor, le viene el exabrupto grande que las equivocaciones, pero si mide con los aparatos nuevos, eso lo está descartando. correcto, es cierto. Digamos que el argumento ha sido este, que vemos aquí en las barras de la izquierda, que si uno supone que en una córnea que tiene el astigmatismo anterior con la regla, supone que el astigmatismo corneal posterior es contra la regla, acierta en más del 85% de los casos. Pero mire que la barra gris, que en los mayores de 80 años llega a ser un 12%, se equivoca porque este astigmatismo posterior no es contra la regla, sino es oblicuo. Entonces, en un pequeño porcentaje, aún en los pacientes que tienen astigmatismo anterior con la regla, se equivoca. Pero la gran equivocación viene cuando el astigmatismo corneal anterior es contra la regla, porque ahí al revés. En los mayores de 80, mejor dicho, no le vamos a pegar sino al 40% de los casos. En el 60 haríamos un error y nos queda un astigmatismo residual grande porque hicimos esa presunción equivocada.
Entonces, con eso ya expuesto, ¿qué es la propuesta y lo que estamos haciendo hace ya pues unos 2, 3 años? Es que en todos los pacientes, como tenemos el IOL Master 700 y le medimos a todos los pacientes el astigmatismo corneal anterior y posterior, y el IOL Master hace la suma, porque realmente ni siquiera necesitamos el posterior, necesitamos ese astigmatismo corneal total. Lo que pasa es que la suma matemáticamente es un poco compleja hacerla porque requiere algo que se llama el método de trazado de rayos, que es un método matemáticamente complejo, pero los aparatos lo hacen internamente y el IOL Master 700 nos entrega el astigmatismo corneal anterior y nos entrega el astigmatismo corneal total, que ya incluye el posterior medido. Entonces, por eso, la propuesta y lo que estamos haciendo es que usamos el calculador tórico de Alcon, pero dentro de ese calculador usamos la opción que se llama Holaday. ¿Qué es eso de la opción de Holaday? Ya les voy a explicar. Ustedes lo saben, pues, pero ya lo vamos a recordar. Y no usamos la opción del nomograma de Barrett. Y tampoco usamos el Agulafia Coach cuando usemos el calculador de Rainer, que lo usamos muy pocas veces. Ahí utilizamos uno que dice estándar, o sea que no se usa la Agulafia Coach. ¿Qué es lo que hacen estos calculadores? En general, estos calculadores, además de lo que hemos hablado, o sea, de que el Barrett y el Abulafia Koch suponen, compensan, digamos, hacen presunciones para predecir el astigmatismo corneal posterior basándose en el anterior. Los tres lo que hacen es que analizan de acuerdo a la profundidad de la cámara anterior y a la longitud axial, realmente cuál va a ser el efecto de la toricidad del lente en el plano del lente sobre el plano de la córnea, porque recordemos que nosotros queremos corregir el astigmatismo corneal, ¿cierto? Está acá. Pero para corregir el astigmatismo corneal vamos a colocar un lente aquí atrás. No lo vamos a colocar en la córnea. Y entonces, ¿qué pasa? Que no tiene el efecto óptico total, porque esta distancia entre la córnea y la posición efectiva del lente le resta poder a esa toricidad. Por eso es que los lentes tóricos tienen más poder en el lente, o sea, tienen, por ejemplo, una dioptría de cilindro en el lente, pero en general aproximadamente corrigen el 70% de ese poder en la córnea. Ese es el cálculo que hacen también los tres calculadores, el de Holland, el de Barrett y el de Koch, que más o menos es un 70%. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente, y lo que estamos haciendo, y lo que sugerimos hacer en el servicio? Es que como tenemos confianza en nuestro equipo, en el Master 700, ese Master nos entrega el dato del astigmatismo corneal total, pues no tenemos necesidad de utilizar ningún nomograma que suponga o que trate de predecir ese astigmatismo. ¿Por qué no tenemos ninguna necesidad? Pues porque lo estamos midiendo y estamos confiando que esa medida es correcta. Entonces, ya vuelvo a compartir. Vamos ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces, simplemente esto es para recordar, ahí están viendo esa presentación, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, entonces esto es Ahí se simplemente ve. un resumen que hicimos del poder de los lentes tóricos de Alcon, que es la casa de la cual más ponemos lentes intraoculares. Entonces, recuerden que en cada uno de los lentes tóricos, una cosa es el poder de la toricidad en el plano del lente, que aquí dice IOL plane, y que está desde T2 hasta T9. Entonces comienza con 1, 1.50, 2.25, 3, 3.75, 4.50, 5.25 y 6. 6 es el máximo cilindro en el lente. Pero recordemos que
Este lente intraocular no va a corregir todo ese astigmatismo corneal, sino más o menos un 70%. Entonces, por ponerlo fácil, en promedio corrige un 70%. No es igual en todos los ojos. ¿Por qué? Porque varía un poquito con la profundidad de la cámara anterior. Entonces, varía un poquito, pero realmente muy poco. Digamos que alrededor de un máximo un 5 o 8%. Entonces, podemos aprendernos fácil que más o menos se corrige un 70% del poder. Entonces, teniendo ese 70% como norma, el T2, que tiene una dioptría de cilindro en el lente, va a corregir 0.7 de astigmatismo corneal total. El T3, 1, el T 1.05, que se puede aproximar a 1, el T4, 1.58, que se puede aproximar a 1.5, el T5, 2.10, que se puede aproximar a 2, el T6, 2.63, que se puede aproximar a 2.5, y así. Entonces, miren que es más o menos para aprendérselo fácil. El T3 podríamos decir que corrige una dioptría en la córnea y después de 0.50 en 0.50 va subiendo. Miren que el T4, 1.50, el T5, 2, el T6, 2.50, el T7, 3, el T8, 3.50 y el T9, 4 aproximadamente. Una Alejandro, cosa importante, sí, doctor Galvis. esto es en la esfera, ¿no? No, este es la toricidad. Esta es la toricidad que Pero corrige. el lente también, si usted tiene en el plano del lente uno en la esfera, también a nivel del plano corneal es Ah, distinto. sí, lo mismo, claro, si estuviéramos hablando de equivalente esférico, se Eso cumple es. esa norma también. Entonces, en equivalente esférico también, uno, el poder, por ejemplo, un ejemplo fácil, un paciente hemétrope que vayamos a operar y que lo dejemos y que le vayamos a poner un lente intraocular a un hemétrope, ese lente intraocular será de un poder de más o menos 20 dioptrías, ¿cierto? Pero si a ese paciente lo dejamos áfaco, entonces no le ponemos las 20 dioptrías en el plano del lente. Si le vamos a poner un lente de contacto, no le vamos a poner un más 20, sino le vamos a poner más o menos un más 14. Entonces miren que sí se cumple también lo del 70%. Pero pues, digamos que en el equivalente esférico, como ya no hay áfacos, o casi nunca, pues entonces realmente no se usa casi nunca esa conversión del plano del lente al plano de la córnea. En cambio, en la toricidad sí siempre se usa, siempre, porque es lo que vamos a hacer en todos los pacientes a los que les pongamos lente tórico. Y otra cosa importante es que miren que en el monofocal, y aquí ahora va a estar el clarión ahí arriba, que es lo mismo, el clarión va también de T3 a T9, o sea, un máximo de 4 dioptrías de astigmatismo corneal en Alcon. En los que son los Panoptics y los BBT, no, solamente va hasta T6, o sea, va hasta 2.5 de astigmatismo corneal, o sea que hay un rango menor de corrección de la toricidad con los multifocales y con los de foco extendido. Entonces, digamos que una cosa que cuando un niño me enseñaron lo de enero, lo de los meses, uno se puede aprender también eso con los nudillos. Entonces, el primer nudillo es el T3, que es 1. Ay, perdón. Entonces, 1, 1.5, es 2, 2.5 y así se aprende uno. Si quieren aprendérselo, pero realmente, digamos, lo importante es tener el concepto. Entonces, el concepto básico, volvemos a repetirlo, es que los lentes tóricos monofocales tienen de 1 a 6 de cilindro de toricidad en el lente, pero corrigen solamente de 0.7 a 4, 4.25. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que hacemos en un paciente? Que vamos a calcular un lente tórico. Entonces, lo importante que es que ese astigmatismo que estemos midiendo sea repetible y haya un acuerdo entre las diferentes medidas. O sea, el astigmatismo que nosotros queremos corregir con cualquier lente tórico tiene que ser un astigmatismo regular, regular. ¿Por qué? Porque un astigmatismo irregular nos va a dar un resultado impredecible, porque el astigmatismo irregular, la medida que nos genera el topógrafo o el queratómetro es una aproximación promedio
pero por supuesto no refleja el real astigmatismo de esa córnea. Y nosotros le vamos a poner un lente con un astigmatismo regular al contrario, y resulta que eso va a generar otro astigmatismo totalmente impredecible. Entonces, si hay un astigmatismo irregular, de entrada es una contraindicación para un lente tórico, al menos relativa. Si es muy regular, pues es absoluta, porque ahí antes le ponemos un problema al paciente. Por ejemplo, un paciente con un queratocono con un astigmatismo muy regular y alto, que diga el topógrafo, el queratómetro, que es -4% o por 82, por decir algo, pero vemos un corbatín totalmente irregular. ¿Qué pasa? Que realmente ese astigmatismo no significa menos, eso no es -4 por 82. En una hemicornia puede tener -6 por 70 y en la otra hemicornia -3 por 90. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros le ponemos ese -4 por 82 al paciente, lo corregimos con un lente tórico, nos va a quedar con un defecto residual de astigmatismo que el aparato o la refracción aproximadamente nos va a decir que -3 a 70. Pero ¿qué pasa? Que con las gafas no va a ver bien. ¿Por qué? Porque no es -3 a 70. Eso es una aproximación de esa irregularidad. Y si nosotros le ponemos un lente de contacto rígido que le quita el astigmatismo corneal, o un lente escleral que le quita el astigmatismo corneal, se va a manifestar el astigmatismo que nosotros le indujimos con el lente intraocular. Y entonces el paciente con ese astigmatismo irregular que le pusimos lente tórico no va a ver bien ni con las gafas, ni con el lente rígido, ni con nada. Entonces, antes lo ponemos en un problema. Por eso es que un astigmatismo irregular corneal es una contraindicación para un lente tórico. Es preferible ponerle un lente no tórico, un lente asférico, y si le queda -5 por 80, lo que sea, ese paciente con un lente escleral de contacto sí ve bien, porque ese lente de contacto le quita el astigmatismo corneal y adentro no hay astigmatismo y entonces va a ver bien. No sé si eso quedó claro. Sí, muy claro. Entonces, por eso, la condición es que sea un astigmatismo regular. Puede ser que no sea perfectamente regular, pero sí que uno lo considere bastante regular. Entonces, por ejemplo, este ejemplo, vemos que hay un corbatín asimétrico, pero que la ortogonalidad está bastante mantenida. Si ven que el meridiano más curvo es más o menos ortogonal al más plano. Entonces, en estos casos se puede. O sea, no es que no se pueda en ningún queratocono o en ningún paciente con irregularidad. Hay que analizar caso por caso. Y si la irregularidad es leve, uno se la puede jugar. ¿Y cómo sabe también? Pues que este paciente con gafas ve relativamente bien, a no ser que tenga catarata, pues una catarata importante. Entonces, ¿uno qué hace? Aquí este es el MS39 y aquí vamos a ver, segundito pongo el puntero. Entonces aquí vamos a ver que tenemos el 5K. Recordemos que el 5K es la queratometría simulada, es decir, que lo que hace el equipo, el topógrafo, el tomógrafo o el biómetro es tratar de simular lo que hace un queratometro manual. Es decir, que ese valor debería parecerse mucho a una queratometría manual y solamente mide 4 puntos, 4 áreas, como lo hace un queratómetro manual. Y entonces aquí en el 5K vemos que dice -1.59 por 82. Después, el MS39 y el Sirius y el Galilei muestran una cosa que se llama meridianos. Entonces, los meridianos, hay uno que es meridianos a 3 milímetros. ¿Qué es eso? Es también una medida de la cara anterior, pero es que toma mucho más puntos que el 5K, mucho más puntos. Y entonces, ¿qué pasa? Que puede ser parecido o diferente. Eso también le ayuda a uno. ¿Por qué? En una córnea que el astigmatismo sea regular, el 5K debe ser muy parecido al de los meridianos de 3 milímetros y de 5 milímetros, de hecho. Entonces, miren que aquí en este caso no son iguales, pero son relativamente parecidos. Miren, -1.59 por 82 y -1.23 por 98. Hay algo de diferencia. ¿Por qué hay algo de diferencia? Por esto,
por la irregularidad que tiene el astigmatismo. Pero bueno, es una diferencia de 0,3 de astigmatismo y de pues, 82, 90, y sí tiene 16 grados de diferencia en el meridiano más plano. Entonces, digamos que es una diferencia que lo hace a uno de una vez decir que puede ser que la predictibilidad de eso que vamos a hacer no sea tan buena. Entonces, por eso vale la pena mirar eso antes para decirle al paciente. Si uno ve, como a veces se ve, que son prácticamente idénticos, uno le puede decir al paciente que la posibilidad de que le quede astigmatismo residual es por debajo del 10%, que de hecho en todos los estudios en el mundo, alrededor del 10% de los pacientes con lente tórico quedan con más de 0,50 de cilindro posoperatorio. O sea, todavía no estamos en el 100%, aún con todas las medidas. Entonces, si uno encuentra esto idéntico o muy cercano, uno le puede decir eso, que tiene alrededor del 90% de que no necesite gafas, pero un 10% de que sí, porque si le queda 0,75 o una dioptría, pues puede necesitar gafas, a pesar de todos los cálculos. Ahora, si esa diferencia es mucho mayor, es una dioptría o 1,50, pues a uno ya le dice al paciente que hay más riesgo de que necesite gafas en el posoperatorio. Lo otro que hay que mirar es el astigmatismo en el análisis refractivo, aquí abajo y a la izquierda, en el diámetro de 3 milímetros. Miren que ahí ese análisis refractivo es un análisis total de la córnea. Estos dos de aquí arriba y a la derecha son de la cara anterior. Estos de aquí abajo y a la izquierda son de toda la córnea, ya con el astigmatismo posterior. Entonces miren que aquí está el cilindro total. Y miren que es menos 0,91% 2, o sea que sí es diferente al anterior. En este caso, de hecho, es menos 1,59 por 82, o sea, sería un astigmatismo contra la regla, ¿cierto? Y miren que el astigmatismo corneal total que mide para los 3 milímetros es menor y es también contra la regla. Es decir, que estos indica que el astigmatismo corneal posterior en este paciente no es contra la regla. ¿Por qué? Porque si fuera contra la regla, se sumarían y el astigmatismo corneal total sería mayor y no sería menor. Entonces está cumpliéndose lo que estamos diciendo. En este caso, en este ojo que tiene astigmatismo corneal anterior contra la regla, porque el más plano está vertical, el menos poderoso está vertical, el astigmatismo corneal posterior no es contra la regla, sino que el astigmatismo corneal posterior es con la regla. Y por eso el astigmatismo corneal total es un poco menor que el astigmatismo corneal anterior. Este es entonces el IOL Master. Ese anterior era el MS39. Entonces, a los pacientes, bueno, otra cosa. Por eso es que a todo paciente que se le vaya a colocar lente tórico es obligatorio tomarle topografía corneal. Con el MS39, con el Galilei, con el Sirius, con cualquiera que nos muestre la regularidad de ese astigmatismo y lo que estamos hablando de la cana anterior y la posterior, además del IOL Master 700. Entonces, en el IOL Master 700, miremos aquí, ojo derecho, pues están los datos biométricos, la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, esta que se muestra acá es desde el epitelio, el espesor del cristalino, nos muestra también el espesor corneal, el blanco blanco, la ubicación de la pupila, el ángulo capa, él muestra una cantidad de datos importantes. Y aquí están unos fundamentales de la córnea, aquí abajo. Entonces miren que dice astigmatismo K. Este astigmatismo K es el astigmatismo corneal anterior. Y miren que dice menos 1,16 por 94. Y aquí en el otro lado dice astigmatismo TK. Este es el astigmatismo de la total K, total queratometría, o sea, es el astigmatismo corneal total. Miren que aquí en este caso pasa algo. ¿Se acuerdan que el astigmatismo corneal total
en el ojo derecho de esa paciente era apenas de menos 0,91 según el MS-39. Miren que aquí nos da más. Aquí sí nos da que el astigmatismo corneal posterior parece ser contra la regla también, porque miren que el astigmatismo corneal anterior da menos 1,16 por 94 y el astigmatismo corneal total da menos 1,45 por 95. Eso es otra cosa que hay que hacer, comparar. Es comparar lo que le da un equipo con lo que le da el otro equipo. En este caso, la diferencia es de 0,50, ¿cierto? La dirección se parece del astigmatismo, entonces no es tan crítico. Pero en otros casos sí, en otros casos uno encuentra que el MS-39 dice que el astigmatismo corneal total es menos 2,50 por 90 y encontramos que el IOL Master dice que es menos 4 por 70. Entonces, en esos casos que haya mucha diferencia entre los diferentes equipos, significa que esa irregularidad de ese astigmatismo no permite una buena evaluación. Y en esos casos hay que tomar una decisión en conjunto con el paciente. O sea, si el astigmatismo es más o menos regular, de todo modo se le puede poner un lente tórico, pero la posibilidad de que quede un defecto residual es mucho mayor. Alejandro, Sí, si, doctor Galvez. si tú estás diciendo que hoy en día la medición de la curvatura anterior es muy precisa, y en este ejemplo que estás poniendo, en uno la diferencia es de 1,40 a 0,91, eso está hablando precisamente de que los aparatos no son precisos para medir la curva posterior. La anterior y la posterior, sí, Ah, pero la anterior sí es muy precisa ya, ¿o no? tampoco. Porque mire, doctor Galvis, que aquí tiene menos 1,59 por 82 y en el IOL Master tiene menos 1,16 por 94. Tampoco. ¿Por qué? Todo depende del modelo, de la modelo, mejor dicho. Entonces, esta señora es una señora gorda con un chichón por un lado. Entonces, esas córneas irregulares no hay cómo medirlas bien. Entonces, También puede ser, por ejemplo, que la superficie corneal no esté en buenas condiciones y había que lubricarlo, porque es prudente cuando se van a hacer todos estos exámenes tener la superficie de la córnea muy bien lubricadita. sí, doctor Galvis, pues esa es una condición que en teoría se hace en todos los casos. Los técnicos ya cuando ven que el reflejo del plácido se ve irregular o el reflejo de los 6 puntos del Master se ve irregular, le ponen lubricante. Pero aún así, hay estos casos que son difíciles. Entonces, en estos casos, en una córnea bonita, que tenga un corbatín bien bonito, nos va a dar mucho mejor la concordancia y mucho más fácil. En estos son los difíciles. Entonces, en estos depende mucho de qué tanta diferencia haya en magnitud y en dirección. Y de hecho, si hay muchísima diferencia, a veces toca decirle al paciente que no se le pone un tórico, porque uno bueno, y es cuando nos la jugamos con el hora también, a ver si el hora nos ayuda, pero tampoco es fácil, sí. Entonces depende mucho del tipo de córnea al cual nos enfrentemos. Miren, por ejemplo, el otro ojo, peor. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero, digamos, Resaltar. reforzar? Que estos daticos de aquí abajo son clave. Entonces, aquí a la izquierda está el astigmatismo corneal anterior con el astigmatismo, con el promedio del poder corneal anterior, con la K1, que es la mide, y la K2. Y el aparato hace también el cálculo de la TK1 y de la TK2, que incluye ya el efecto del astigmatismo corneal posterior sumado por trazado de rayos al astigmatismo corneal anterior. Entonces tenemos tanto el astigmatismo de la cara anterior como el astigmatismo corneal total. Entonces, en este caso, como le digo, es un caso escogido, pero por lo difícil, pero después podemos mirar otros casos normalitos que vamos a ver que hay mucha más concordancia entre los equipos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nos vamos a un calculador. El calculador que usualmente usamos es el calculador tórico de Alcon. Lo que veo es que se me acabó el tiempo.
Dentro de 8 días seguimos. Sí. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Chao, suerte.